vinculada a la administración o lo que sea, ¿no? Van a encontrar esta zona de acá, esto como el límite sería un límite imaginario que uno puede hacer esto, que estén los países industrializados, que son los del norte de Europa, ¿sí? Incluso así, ¿no? Sería como esto. Incluiría Francia, el norte de Italia, ¿sí? Incluido Suiza y demás, acá, norte de Italia y después todo el norte de Europa. Estos son los países industrializados hoy. Y esos tienen que ver con unas cuestiones muy marcadas que tienen que ver con antecedentes históricos muy fuertes, ¿no? Y obviamente que entre eso también ustedes podrían reconocer claramente la religión del norte de estos países no tiene que ver con la religión del sur. ¿Qué diferencia hay entre los europeos del norte con los europeos del sur? ¿Qué religión tienen? Hoy les pregunto, ¿no? En la actualidad. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Bueno, sí, sí. Tenemos, ustedes están viendo el mapa de Europa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces hay dos Europas, lo que yo les digo. Habían dos Europas en el siglo XV, hay dos Europas hoy. Y ahora les pregunto vinculada a la religión. ¿Qué religión predomina en el norte de Europa y qué religión predomina en el sur de Europa? ¿Sí? Esta Europa occidental. La católica, profe. La ¿En dónde? católica, profe. ¿En dónde? En el norte. ¿No sería la protestante? En el norte está la religión protestante y en el sur la católica. La católica. Si ustedes ven, por eso les contaba esto, ¿no? Países desarrollados tienen fuertemente una religión cristiana protestante y los del sur tienen una religión católica apostólica, ¿no? Romana. Entonces, con los cuales hay diferencias sociales, culturales y la industrialización, salvando el caso de Francia, obviamente que es católico, pero no es lo mismo una Francia del norte con la Francia del sur, y ustedes como si conocen Italia, o han escuchado hablar de Italia, lo mismo. No hay una sola Italia, está la zona del norte de Italia industrializada, hoy, y el norte y el sur de Italia totalmente pobre, casi, ¿no? Y poco desarrollado. Bueno, y obviamente que también se ve muy fuerte atravesado por esta influencia histórica, igual, no solamente de hoy, ¿sí? Los inmigrantes italianos que vinieron acá, ¿de dónde eran? Los inmigrantes que han venido a Argentina. Lo dijo usted, la mayoría. ¿Cómo? Mayormente de Italia y España. ¿De qué parte de Italia? ¿Del sur o del norte? Son los inmigrantes que vinieron Del sur, la mayoría. El sur, profe. Con lo cual estamos hablando de que todos los que vinieron eran pobres, ¿no? Eran pobres, analfabetos, bueno, casi hablaban su dialecto. Ninguno de los italianos que vino acá, no ninguno, un porcentaje muy pequeño era de los italianos realmente industrializados y desarrollados como hay en el norte de Italia, ¿no? No vino ninguno, por ejemplo, yo no conozco ningún antecedente que haya venido alguno de Milán, por ejemplo, o de esta zona desarrollada de Italia, que es la zona efectivamente rica de Italia. Todos los que vinieron eran todos los de la mitad de Italia para abajo, que son todos los pobres, ¿no? Con lo cual, nada, que se dedican a la agricultura, incluso hasta el día de hoy sigue siendo así, y esa Italia pobre que hay en el sur, que la pasaron, no podría decir, sería como muy exagerado, pero sí también la educación que tienen es mucho menor en el sur, hasta el día de hoy, la salud es muy precaria, bueno, todo eso tiene que ver, en Italia digo, bueno, también en España lo mismo, estoy hablando de eso, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene un antecedente también de esta cuestión histórica y no la pueden desvincular con la cuestión religiosa y demás, ¿no? El sur de Europa entonces es católica y también bastante desindustrializada, y todo el norte de Europa es más desarrollada y tiene que ver con procesos históricos particular, ¿no? Bueno, avanzo entonces. Finalmente, lo que hay acá es que también desaparece esto, el imperio romano de Oriente es conquistado por los turcos,
entonces también desaparece el otro imperio romano que teníamos, que había, ¿no? Que pertenecía a Roma, y con lo cual entonces ese otro imperio ya también deja de tener otra forma muy diferente de organizarse, ¿sí? Y ya estamos hablando, no todavía del Islam, ¿sí? Porque todavía no aparece el Islam, pero sí de cuestiones árabes muy fuertes. Bueno, lo que ustedes así ya, me quedan unos minutos nada más, lo que sí que es como interesante es que cuando ustedes ven en los textos aparece esto, influencias casi directas para la administración se encuentra, que hasta el día de hoy sigue siendo así, el modelo de la iglesia, ¿no? Pero no de cualquier iglesia, sino el modelo de la iglesia católica apostólica romana, ¿sí? Ese es el modelo que muchas de las organizaciones, cuando no había teoría administrativa, era que se vieron muy influenciados por esa, la forma de jerarquía, ¿sí? También es interesante pensar la iglesia porque se dice que es la primera multinacional que hay en el mundo, ¿sí? Obviamente sacándola de contexto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay una cabeza, ¿no? El Papa, y tiene filiales en distintos lugares del mundo, y eso ha sido, no es hoy, sino ha sido histórico, ¿sí? Es una multinacional realmente, si uno lo mira de términos administrativos, con distintas filiales y distintas formas de organizarse, y a pesar de tener distintas culturas, siguen los mandatos, por ejemplo, de lo que dice el Vaticano, ¿sí? Entonces se puede hacer una correlación, y eso también se lo estudió y se siguió toda esa jerarquía de la iglesia, se la estudió para que se pudiera ser aplicada, porque ha sido, si uno lo mira en términos objetivos, ha sido exitosa, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, el único país en Asia que es católico, Filipinas, está rodeado todo de países, de otras religiones. Sin embargo, incluso en Asia, también existe la religión católica. Y así uno podría ver en distintos lugares del mundo y encontrar centros oficiales, digo, de la religión católica. Bueno, y obviamente que esa religión, en principio, antes de que apareciera lo que ustedes mencionaban como la Reforma Protestante, dominaba todo este territorio de la religión católica apostólica. Cuando está la Reforma Protestante, eso se divide, y por eso les mencionaba lo que les decía recién, ¿no? Bueno, cierro para cerrar un poco la idea, es que lo que ustedes se tienen que remitir, entonces la otra influencia importante tiene que ver con esa revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial ustedes la tienen que estudiar y tienen que comprenderla, porque si ustedes no entienden esa revolución, no entienden la administración, por lo menos del origen de esa administración moderna de 1900. Con lo cual, lo que ustedes lo que tienen que ver es todos estos procesos industriales que han generado toda esa industria, ¿no? A lo largo de todo este proceso de siglos, ¿no? Que comienza, como ustedes ven ahí, 1776 aproximado, y bueno, hasta, uno podría decir, casi como un cierre, como para pensar la revolución industrial como cierre, sería la revolución industrial hasta 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Desde 1776 hasta 1914, podríamos hablar de revolución industrial. También ustedes ahí deberán hacer una distinción y encontrar que hay la primera revolución industrial con el centro en Inglaterra y la segunda que tiene que ver con Alemania. ¿Sí? Bueno, esto es solamente un mapa de esto. Lo otro que me queda acá, a modo así también de cierre, que tiene que ver con la otra parte, que es la forma de economía, ¿sí? La economía que también influenció todos los avances que iban de la mano de la administración, de la revolución industrial, obviamente que estaban fuertemente ligados a lo que era la revolución industrial. Cómo se iban dando esos cambios, también se iban contagiando de alguna forma o propiciando que aparecieran formas de economía distintas, ¿sí? Y aparecen los conceptos de la economía liberal, ¿sí? El padre de la economía liberal es Adam Smith, pero ustedes cuando lo estudien lo tienen que estudiar como un antecedente, no como un referente de la administración, ¿sí? Porque han habido finales donde le dicen, hablame de los antecedentes y no hablan de Adam Smith. No, Adam Smith es un economista, obviamente que fue parte importante del desarrollo de la economía liberal, pero no tiene que ver directamente con la incidencia de los orígenes de la administración, de la ciencia, de la administración como ciencia.
Él vivió en 1776, escribió su libro, ¿sí? La riqueza de las naciones, y yo les comentaba al principio que en 1900 recién empiezan las teorías administrativas, a partir de 1900. Con lo cual, si dicen eso, hay una distancia histórica que está sumamente errada, incluso ya por siglos, ¿no? El error es conceptual ya es por siglos, ya es bastante desentonado. Ya me queda esta última sola, como ustedes ven ahí, y bueno, lo que les tengo que contar acá es, ahora, también no es menor, y no se lo puede dejar de lado, cuando uno piensa entonces el otro gran avance, desarrollo conceptual fuertemente que influenció tanto de fines del siglo de 1900, todo lo que ha desarrollado en 1900, el siglo XX, quiero decir, ha sido todas las teorías marxistas, ¿sí? La teoría del materialismo histórico que dice acá, la teoría de la plusvalía, y obviamente que el libro más fundante de todo eso es El Capital, ¿no? El Capital de Marx y Engels. ¿Saben cuántos años tardó para hacer ese libro, Marx específicamente? ¿Tienen idea de cuánto tardó? Años en escribir ese libro, El Capital. Pueden tirar una fecha, ¿eh? No tienen que saber esto. 10 años. Se quedaron cortos. 30. 23. 15. 20. Tardó 20 años en escribir El Capital, ¿no? Con lo cual ustedes se imaginan un proyecto de escribir un libro durante 20 años. Bueno, no es un tema menor porque estamos hablando de un libro que ha generado revoluciones en todo el siglo XX, ¿sí? Ha generado la concepción de esto, de los sindicatos, ha generado la concepción del proletariado del cual habla, ha sido lo fundante de todo lo que apareció después, que por un lado aparece con la revolución industrial en la fábrica, pero por otro lado eso generó que aparecieran obreros, ¿sí? Obreros en la fábrica. Entonces aparece ese concepto de proletariado. No podríamos hablar de proletarios ni trabajadores fabriles si no hubiese existido la revolución industrial, pero tampoco podríamos pensar en cómo se desarrollaron las ideologías de ese proletariado de los trabajadores fabriles si no hubiese existido Marx, ¿sí? O sea, y con lo cual entonces ustedes tampoco lo pueden desconectar porque si no, no entenderíamos cómo se fueron desarrollando un montón de cosas que tienen que ver con ese desarrollo industrial también y la lógica de los trabajadores dentro de este sistema que fue parte de ese proceso. Y por otro lado, de cómo eso lo tuvieron que vivenciar los trabajadores y los empresarios, ¿sí? Entonces ahí, no sé, lo más fuerte que ha sido esto, hasta dónde ha generado estos libros, han generado cambios sociales, y bueno, la Revolución Rusa, cubana, la Revolución China, todos ellos se vieron influenciados con esto. Con lo cual, si ustedes tienen que hoy comprender el mundo tal cual está, ¿no? Se van a, no lo podrían comprender si no entienden todos estos desarrollos, ¿sí? La China de hoy, ¿sí? Que hoy se está convirtiendo en una potencia, influenciada por estos conceptos que si no los comprenden, entonces se están quedando, no podrían comprender a la China actual. A pesar de que hoy podría decir pseudo-capitalista, tiene un montón de valores que se apropian sacados de estas teorías, ¿sí? Lo mismo no podrían comprender a la Revolución Rusa, no podrían comprender algo de lo que está sucediendo con Rusia hoy. Entonces, y eso no lo podrían sacar, no lo pueden sacar de contexto para llevarlo a las empresas, ¿sí? Empresas que en un momento histórico se encontraron en Occidente y Oriente, en tal caso entre Rusia, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, y ambos producían, generaban, tenían empresas, industrias, un desarrollo industrial muy interesante en ambos lugares de diferentes formas y también lo pudieron aplicar. Y aplicaron en el fondo de todo eso, si ustedes en algún momento lo estudian, ambos aplicaron teorías administrativas, a pesar de tener diferentes fuentes ideológicas políticas distintas. La teoría administrativa estaba en ambos, ¿sí? Y hoy en China también está, no hoy, las teorías administrativas están vigentes,
de